Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 13. Capítulo 13. Cuando alas gigantes descienden sobre el bosque. Capítulo 13. Cuando alas gigantes descienden sobre el bosque. La rama G-51 del puerto maestro fue atacada hace 3 días. El capitán de rama, Astor Campbell, murió en combate. También murió el mayordomo real del reino de Nismayer, Mantal. El capitán de la unidad de detención, Roy Amos, quien se encontraba en un mar cercano, regresó de emergencia a Puerto Maestro. Lideró a los marines de la rama en una búsqueda nocturna del atacante, pero no se ha encontrado nada. Además, según la evaluación del gobierno mundial, es posible que el mayordomo Mantal haya revelado la ubicación del tributo celestial. Por lo tanto, se enviarán naves para trasladarlo desde la isla Araet. En el centro de la isla Araet, dentro del gran bosque Araet. Un marine con un cigarro en la boca estaba recostado en una tumbona, disfrutando de la luz del sol que se filtraba a través de los antiguos y enormes árboles. Al lado de la silla había un gran tachi plateado. El que leía el informe era su subordinado, que estaba frente a él. Mover. El marine, que fumaba puros, dijo en voz baja. Sí, Comodoro Langley. El subordinado, un teniente coronel, asintió. Sí, nos están ordenando que nos vayamos. Pero antes, deben contactar con las naves de transporte del tributo celestial y confirmar la hora de evacuación. Pero antes de que pudiera terminar, el comodoro le lanzó una mirada de fastidio. Idiota. Quise decir que te mueves. Estás bloqueando completamente mi sol, ¿no lo ves? El teniente coronel se quedó paralizado. Entonces se dio cuenta de que, al sostener el informe, estaba bloqueando la luz. En el gran bosque Araet, donde los árboles se alzaban más de 50 metros, la luz del sol era preciosa. El teniente coronel se apartó a toda prisa, riendo tímidamente. Disculpe, Comodoro, no me di cuenta. Ten más cuidado la próxima vez. De donde yo vengo, taparle el sol a alguien es un delito grave. El Comodoro Langley resopló. Al oír esto, el teniente coronel pensó para sí mismo. ¿Qué clase de lugar olvidado tiene una regla como esa? Pero simplemente asintió obedientemente. Entonces el Comodoro Langley resopló de nuevo. En cuanto a mover el tributo celestial, un montón de cobardes. El Comodoro se burló, claramente molesto por la decisión del gobierno mundial. Giró la cabeza y miró el enorme edificio escondido en el bosque detrás de él. Esta casa dorada está en el centro de la isla Araet, una fortaleza perfecta oculta por el bosque. Las 4 costas de la isla tienen 4 bases de guardia. Los mares cercanos están restringidos, y está extremadamente cerca del cinturón de la calma. El mar aquí está lleno de enormes remolinos capaces de tragarse un barco de gran tamaño. ¿Quién podría atacar un lugar como este? Falta menos de un mes para el transporte. ¿Lo están trasladando ya? ¿Están locos los de arriba? Él se quejó. Pero es una orden, Comodoro. Y el mensaje vino del propio vicealmirante Yamakagi. El teniente coronel solo pudo intentar razonar con él. Sabía muy bien que el Comodoro Langley era una estrella en ascenso en la infantería de marina. Con solo 35 años, ya era comodoro. Ya dominaba 2 tipos de haki, era un maestro espadachín y era tan fuerte que se le consideraba candidato seguro para un ascenso a vicealmirante en pocos años. La única persona que podía darle órdenes era su jefe, el veterano oficial del cuartel general, el vicealmirante Yamakagi. Era extraño. El vicealmirante Yamakagi era conocido por ser amable y fuerte, pero su aprendiz era un tipo testarudo que odiaba recibir órdenes. Y por supuesto. Al escuchar que la orden venía directamente de Yamakagi, Langley frunció el ceño. Y luego, tenemos que contactar con las naves, ¿no? Dame el caracol transpondedor. Él extendió la mano de mala gana. El teniente coronel pensó. Funcionó. Y rápidamente entregó el caracol transpondedor. Comodoro, vienen 5 naves para el traslado. Puede usar este caracol para contactarlas. Es un modelo especial del gobierno mundial. Tiene canales separados e incluso una función de grabación, ¿ah, sí? Ya hay un mensaje. Mientras decía esto, se dio cuenta de que el caracol había comenzado a hablar. Comodoro Langley, aquí la flota de transferencia. Nos hemos topado con fuertes vendavales, por lo que nuestro viaje se retrasará aproximadamente mediodía. Entraremos a la isla por el puerto de la base sur. Bip. Este mensaje se grabó hace 3 horas. El caracol reprodujo el mensaje y el tiempo que faltaba. El Comodoro Langley frunció el ceño. No se enfade, Comodoro. Esto es el mar.
Los retrasos por tormenta son inevitables. El teniente coronel, pensando que su jefe estaba enojado otra vez, intentó suavizar las cosas. Además, solo han pasado 3 días desde el ataque a Puerto Maestro. El barco más rápido desde allí tardaría al menos una semana en llegar. No tenemos que apresurarnos tanto para mover el tributo, pero la voz aguda de Lanley lo interrumpió. Idiota. Algo anda mal. Lanley se sentó muy erguido en su silla. Era un hombre perspicaz y sabía que algo no andaba bien. Esta es la isla Araet. Está junto al cinturón de calma. En esta zona, con suerte, solo hay un viento fuerte durante todo el año. Miró al teniente coronel. Contacte con la base sur. Confirme las condiciones meteorológicas en el Mar del Sur. Ese sí, señor. El teniente coronel saludó y se apresuró a marcar un transpondedor caracol. Puru puru puru, puru puru puru, puru puru puru, el sonido del caracol resonó en el bosque tranquilo. Pero nadie contestó. El silencio en el bosque de repente se sintió pesado. Llama a las otras 3 bases. La voz del comodoro Lanley rompió el silencio. El teniente coronel obedeció rápidamente, marcando a los otros 3 caracoles. Fue lo mismo. Los caracoles seguían sonando. No había respuesta. Comodoro, este es, incluso el teniente coronel comprendió ahora que algo iba terriblemente mal. Contacta con la torre de vigilancia. El comodoro Lanley ya había cogido su tachi y lo había usado para ponerse de pie. El rostro del teniente coronel palideció aún más. La atalaya. La penúltima línea de defensa de la Casa Dorada. No podía creer que las cosas estuvieran tan mal, pero hizo la llamada. Puru puru puru, puru puru puru, puru puru puru, el caracol sonó. Con cada timbre, el teniente coronel sentía su propio corazón martilleando en su pecho. Y por último, HH, la llamada se conectó. Pero del otro lado solo se oía el sonido de un débil jadeo. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Gritó el teniente coronel. Del caracol, una voz quebrada. Atalaya, guardia, HHH, el hombre estaba claramente en su límite, su voz estaba distorsionada. Atacado, vendaval, monstruo, del cielo, sus palabras se detuvieron allí. El caracol se quedó en silencio. El silencio volvió a la Casa Dorada. Y entonces, comodoro, voy a revisar la situación. Y el muro de defensa. Levantaré el muro de defensa del bosque. Dijo el teniente coronel. Sí. Como bóveda del tributo celestial, la Casa Dorada tenía defensas especiales. Si se activaba, era un muro enorme que ni siquiera un ejército podría atravesar fácilmente. ¿Comodoro? Pero el teniente coronel se dio cuenta de que el comodoro Lanley no le respondía. En cambio, el comodoro apoyaba su tachi sobre su hombro, con la hoja apuntando hacia abajo. Dio unos pasos hacia adelante. El teniente coronel lo reconoció. Esta era la postura de combate del comodoro. Una postura que solo usaba cuando se enfrentaba a un enemigo verdaderamente poderoso. Y luego, no te molestes. El teniente coronel escuchó la respuesta de Lanley. Vio que su comodoro levantaba la vista. Ya están aquí. ¿Y esta presencia, G? Ya estás aquí. Al oír esto, el teniente coronel instintivamente miró hacia la misma dirección. En el momento en que lo hizo, supo que algo andaba mal. El viento. No era una brisa del bosque. Ni siquiera un vendaval normal y comprensible. Fue un torrente de aire destructivo y rugiente. Auge. Fue el estallido sónico de algo enorme golpeando el aire. El inmenso viento casi derribó al teniente coronel, golpeándole el rostro con arena y grava. Y con el viento, vino la oscuridad. Sí. La preciosa luz del sol que se filtraba entre las hojas, había desaparecido. No había desaparecido. Había sido bloqueado. Bloqueado por algo enorme. ¿Qué es eso? Sí, ahora el teniente coronel podía verlo. Sobre el gran bosque, una silueta enorme. Era una criatura que debería haberse extinguido. Sus alas desplegadas parecían ocultar el cielo. Sus membranas eran del color de una piedra gris azulada. ¿Qué es eso? ¿De verdad tienes que preguntar? Pero a diferencia del acobardado teniente coronel, el comodoro Lanley sonrió. Apretó más fuerte su tachi y una luz ardiente y combativa llenó sus ojos. Eso, es un monstruo. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. ¿Me estás humillando? Capítulo 14. ¿Me estás humillando? Quetzalcoatlus. El animal volador más grande de la prehistoria. El rey de los cielos. Un cuerpo enorme de más de 17 metros de largo, era realmente una visión aterradora.
En ese momento, el teniente coronel perdió por completo la compostura. ¿Cómo es posible? Los pterosaurios, se supone que están extintos. Idiota. Pero el comodoro Langley dio un paso al frente. Mira su cabeza. ¿Cabeza? El teniente coronel se quedó atónito, y entonces se dio cuenta. En su cabeza, diminuta comparada con su enorme cuerpo, había una extraña máscara de gallo. La máscara se extendía a lo largo de su pico, dándole un aspecto extraño. Pero demostraba una cosa. Este tipo es un consumidor de fruta del diablo, concluyó el comodoro Langley. ¿Un consumidor de fruta del diablo? ¿Te refieres a que es humano? La voz del teniente coronel se quebró. Podría ser, el que atacó a Masterport. ¿Quién sabe? Langley rió entre dientes, y luego levantó su gran tachi. Deberías irte. Irse. Señor, ¿qué dice? El teniente coronel aferró su fusil de chispa. Si él es el atacante, lucharé a su lado. Idiota. Este tipo no es un oponente al que puedas enfrentarte. Langley lo miró y agitó la mano. Vete ahora. Ve a revisar las otras bases, a ver qué daños hay. Yo me encargo de esto. Pero, el teniente coronel dudó. Langley rugió. Sin peros. En mi tierra, interrumpir una pelea individual con un oponente fuerte es una ofensa capital. ¿De dónde vienes exactamente? Se quejó el teniente coronel para sus adentros, pero aún así obedeció la orden y huyó. Y así, en el bosque, solo permaneció el comodoro Langley, mirando al gigante en el cielo. ¿No vas a impedir que se vaya? Preguntó, agarrando su tachi con una sonrisa. No hace falta. La criatura en el cielo, rió. Mi misión es llevarme el tributo celestial. Solo necesito cuidar de ti. Al oír eso, la sonrisa de Langley se ensanchó. Grandes palabras. Su mano derecha descansaba sobre la empuñadura de su espada. Si quieres cuidarme, tendrás que pedírselo primero a mi Nagamitsu. El siguiente momento, sonido metálico. Se escuchó un sonido claro y una luz plateada brilló. Una luz de espada. Estilo volcán. Corte volador. Con un sonido que rasgó el aire, el tachi de Langley, Nagamitsu, desató un enorme corte volador de color blanco plateado. Salió disparado de la punta de su espada, directo al cielo. Esto por sí solo demostraba la fuerza de Langley. Un ataque veloz, y uno tan condensado, a través de los mares, era un verdadero maestro de la espada. TCH. En un instante, el ataque volador impactó con precisión la enorme ala derecha del Quetzalcoatlus. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Langley. Tener un cuerpo tan grande no siempre es bueno. Sabía que ese corte era lo suficientemente poderoso como para partir una nave pequeña por la mitad. Ahora solo tengo que esperar a que caiga, y entonces. Ya estaba planeando su siguiente movimiento. Pero al segundo siguiente, sus pensamientos y su sonrisa se congelaron. Porque, cuando el polvo se disipó, Langley vio al pterosaurio gigante, todavía volando en el cielo. El ala que había alcanzado, no tenía herida. Su membrana lisa y correosa brillaba bajo el sol con un brillo duro, como el de una roca. Solo quedaba una marca blanca superficial. Eso, absurdamente duradero, la expresión de Langley se volvió completamente seria. A partir de ese único intercambio, supo que sería una pelea difícil. Su ataque volador no podía dañarla, y su capacidad de volar significaba que la mayoría de sus otras técnicas nunca conectarían. Esta era la mayor ventaja de una fruta del diablo basada en el vuelo. Pero justo cuando Langley intentaba idear una estrategia, vio a la criatura moverse. Su enorme cuerpo de pterosaurio, para asombro de Langley, comenzó a encogerse y transformarse rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la sombra que había ocultado el sol desapareció. En su lugar, una figura se estrelló contra el suelo. ¡Mu! El pesado aterrizaje sacudió la tierra, enviando una onda expansiva de aire. Ante Langley se encontraba un monstruo humanoide de 3 metros de altura. Aún llevaba la máscara de gallo. Su cuerpo tenía forma humana, pero estaba cubierto de escamas azul grisáceas, similares a las de una roca. Sus brazos eran ahora garras gruesas y poderosas con membranas, y sus piernas eran fuertes, como las de una bestia digitígrada. Una gruesa cola se balanceaba tras él. Esta era la forma híbrida de la fruta Quetzalcoatlus de Roy. Bastardo, al ver esto, la furia de Langley se disparó. Las venas de su mano de espada se hincharon. Me estás humillando. Renunciar voluntariamente a la ventaja del cielo, era un claro insulto. Todo lo contrario, dijo el clon de Roy. Solo creo que, podrías merecer un buen calentamiento.
Se crujió el cuello, emitiendo una serie de fuertes ruidos. Luego, le sonrió a Langley. ¿Listos? Pues, empecemos. Tú, Langley empezó a decir algo, pero se atragantó. Porque al instante siguiente, la figura desapareció. Soru. ¡Qué rápido! Langley estaba aturdido, pero no tenía tiempo para pensar. Su haki de observación ya percibía un poder inmenso y violento a su lado. Estilo volcán. Guardia de hierro. Langley reaccionó al instante, blandiendo su tachi para bloquear. Una fuerza invisible cubrió la hoja. Era uno de los poderes más singulares del mar. Haki de armamento. Al momento siguiente, una garra enorme se estrelló contra la hoja. Sonido metálico. El sonido de metal contra metal explotó con una lluvia de chispas. Langley salió volando, estrellándose con tanta fuerza que partió por la mitad un enorme tronco de árbol. ¿Haki de armamento y Tekai combinados? ¿Y fusionados en un estilo de espada? Preguntó el clon de Roy con genuino interés. Así que este es el estilo volcán del vicealmirante Yamakagi. Impresionante. Justo cuando las palabras salieron de su boca, bastardo. No te hagas el engreído. Estalló Langley desde los restos del árbol. Ya que fuiste lo suficientemente arrogante como para luchar contra mí en el suelo, no esperes piedad. Estilo volcán. Tormenta 10 veces. Su cuerpo también desapareció con un silbido. Como Comodoro, su Soru era igual de rápido. Al instante siguiente, reapareció junto a Roy. Su tachi, recubierto de haki, se convirtió en una mancha plateada, atacando los puntos vitales de Roy con una velocidad cegadora. ¿Sin piedad? Rió el clon de Roy. Eso es justo lo que esperaba. Y así, comenzó la batalla. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 15. Un Zoan mítico. Me llamo Yuji. Capítulo 15. Un Zoan mítico. Me llamo Yuji. Fuera del gran bosque, en la torre de vigilancia. Oigan. Despierten, hombres. Despierten. El teniente coronel, que había huido allí por orden del comodoro Langley, sintió una mezcla de alivio y ansiedad al mirar a los marines heridos en la torre de vigilancia en ruinas. Se sintió aliviado de que la situación fuera mejor de lo que temía. Aunque la torre estaba completamente destruida, todos los hombres seguían con vida. Supuso que las otras 4 bases estaban en un estado similar. Ya había informado del ataque al cuartel general. Pero su ansiedad provenía del mismo hecho. El soporte más cercano está a mediodía de distancia. Y aunque lleguen aquí, ¿podemos siquiera ayudar en una pelea de ese nivel? Murmuró, mirando hacia el centro del gran bosque. Clan. 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 Impactos masivos y atronadores resonaron en el bosque, nítidos incluso a esa distancia. Con cada choque, veía caer otro árbol gigante, levantando una nube de polvo. De vez en cuando, un enorme golpe volador salía disparado del bosque, atravesando la nube de polvo. Este fue, sin lugar a dudas, una batalla más allá de todo lo que había presenciado hasta entonces. ¿Podrá el comodoro Langley ganar? Susurró. No puedo ganar. En ese mismo momento, en lo profundo del bosque, el comodoro Langley llegó a una sombría conclusión mientras luchaba contra Roy. Entonces, ¿este es el poder de un antiguo Zoan? Murmuró. Su maestro, el vicealmirante Montaña Ardiente, le había advertido sobre lo problemáticos que eran los usuarios de Zoan antiguos. De hecho, uno de los infames 7 señores de la Guerra del Mar era famoso por su habilidad Zoan antiguos. Como lo expresó su maestro, enfrentarse a uno es como enfrentarse al propio mundo antiguo y salvaje. Langley no lo había entendido. Ahora sí. Auge. Una cola enorme silbó por el aire. Langley apenas logró blandir su tachi para contraatacar. Estilo volcán. Corte explosivo. Puso todo su haki y fuerza en el bloqueo. Pero al segundo siguiente, sintió como si una montaña lo hubiera golpeado y saliera volando, dando tumbos sin control. Chocar. Su cuerpo cavó una enorme zanja en la tierra, rompiendo árboles gigantes a su paso. Langley sintió que otra costilla se crujía. ¿Ya son 3 o 4? Usó su espada para incorporarse, tragando la sangre que le subía a la garganta. Su respiración entrecortada indicaba que estaba en mal estado. Miró a su enemigo. El monstruo estaba de pie no muy lejos. En su enorme cola, podía ver el corte que acababa de infligir. Pero mientras observaba, Langley podía ver claramente el músculo y la membrana de la herida, uniéndose nuevamente. En apenas unos instantes, la herida sangrante se redujo a una tenue marca roja. Esta fue la fuente de la desesperación de Langley.
Vitalidad, resistencia, velocidad, defensa, potencia, ni siquiera estamos en la misma liga. El monstruo ni siquiera estaba usando Aki. Tal vez no podía o tal vez simplemente no quería. Aunque Lanley usaba su Aki al máximo, la diferencia era demasiado grande. La fuerza vital otorgada por una fruta Zoan antigua era simplemente monstruosa. Mi entrenamiento aún no es suficiente. Si el maestro Montaña Ardiente estuviera aquí, podría haber cortado esta cosa en dos. En una pelea directa, no tengo ninguna posibilidad. Tengo que apostarlo todo al próximo, y último, corte. Su decisión estaba tomada. Esta fruta, es un fenómeno de la naturaleza. No me extraña que cada usuario de Zoan antiguo sea al menos un Toby Ropo o un Alistar de los piratas de las bestias. Al mismo tiempo, el clon de Roy tenía un pensamiento similar. De hecho, estaba usando a este poderoso Comodoro como una piedra de afilar para acostumbrarse a sus nuevas habilidades. Y como portador, comprendió incluso mejor que Lanley cuán poderosa era la fruta Quetzalcoatlus. Mis habilidades de combate son decentes, y con esta fruta, supongo que mi poder de combate se acerca al de un vicealmirante de la Marina. Esa fue su conclusión. Claro que, considerando la enorme diferencia de poder entre los vicealmirantes más débiles y los más fuertes, era una estimación conservadora. Y eso sin contar, Justo cuando el clon de Roy analizaba su fuerza, sus instintos animales se despertaron. Volvió a centrarse en el Comodoro Lanley. Lanley había emergido del polvo. Su tachi estaba ahora envainado. Estaba agachado, con la mano derecha sobre la empuñadura y los ojos terriblemente agudos. ¿Vas a arriesgarte todo? El clon de Roy lo entendió. Este fue el último movimiento. Me parece bien, pensó. Ya me he acostumbrado a la fruta del Quetzalcoatlus. Es hora de acabar con esto. Se enfrentó a Lanley. Acero rápido, acero rápido, acero rápido. Lanley respiraba agitadamente mientras agarraba la empuñadura, con el Aki y toda su fuerza restante acumulándose en su interior. Era un volcán, acumulando presión, a punto de estallar. Cuando te enfrentas a un gran enemigo, resonó la voz de su maestro en su mente, es una crisis, pero también una oportunidad. Concentra tu voluntad. Apuesta todo a un solo golpe. Esta es la postura del alma. Y luego, auge. La hoja destelló. Como una erupción volcánica. Fue un corte sin precedentes. Su velocidad e intensidad desgarraron la atmósfera. Los árboles circundantes se partieron en dos, y el aire mismo pareció explotar. La voluntad se mueve, la espada la sigue. Mente y espada son una sola. Este es el dibujo combinado. Lanley estaba satisfecho. Este era el tajo más fuerte que jamás había ejecutado. Estilo volcán. Y/slash, montaña ardiente. Por una fracción de segundo, incluso las pupilas inhumanas y entrecerradas de Roy se abrieron de sorpresa. El corte voló. PFF. La cabeza con máscara de gallo y cubierta de escamas, voló silenciosamente desde su cuello. Una decapitación limpia. Lanley finalmente, dejó escapar el aliento. Yo, gané, se desplomó sentado, jadeando. Sentía que ni siquiera podía moverse. Pero, no es un mal corte. La voz que habló hizo que el corazón de Lanley se detuviera. ¿Qué? Él giró la cabeza y sus ojos se abrieron con incredulidad. Y vio la cosa más imposible que jamás vería. La cabeza decapitada de Roy, con su máscara de gallo, se estaba disolviendo en innumerables partículas doradas de luz. Y luego, VMM. Las partículas de luz dispersas pululaban y fluían de regreso al cuello sin cabeza. En un destello de luz brillante, la cabeza se reformó. En cuestión de segundos, el clon de Roy volvió a estar completo. Pero había cambiado. Rayas doradas de luz ahora envolvían su cuerpo. Sus garras parecían brillar con una aura dorada. El bosque estaba en completo silencio. Lanley se quedó en blanco. Se quedó mirando aquella cosa. Un usuario de Zoan, pero, elementalización. Su cerebro luchaba por procesarlo. Sabía lo que había visto. Era igual a lo que había oído sobre el poder del almirante Kizaru. Una Zoan que podía convertirse en luz, solo podía llegar a una conclusión aterradora. ¿Eres una Zoan mítica? Solo la fruta más rara del mundo, una Zoan mítica, podría poseer un poder tan imposible. Y con eso, llegó otra revelación, aún más horrorosa. Todo este tiempo, ni siquiera estabas peleando conmigo en serio. Si era un Zoan mítico, era la única explicación. Lanley estaba horrorizado. Confiaba en poder vencer a cualquier marine por debajo del rango de vicealmirante.
Pero este monstruo, lo había vencido sin siquiera intentarlo. ¿Quién eres tú?, dijo con voz ahogada. Vio que la criatura alzaba la garra. Una luz dorada comenzó a formarse allí. MMMM. La luz pulsaba. Auge. Y el mundo de Lanley se volvió negro. Cuando perdió el conocimiento, creyó oír una voz tranquila y segura. ¿Quién soy? Mi nombre es Yuji. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Ya estoy en el camino correcto. Capítulo 16. Ya estoy en el camino correcto. 5 días después. Cuartel General de la Marina, Marinetic. Oye. Fal, ¿me oíste? Fal, que estaba entrenando con 2 mancuernas, oyó el grito. Se giró y vio a Hans acercándose con una taza de café en la mano. Baja la voz. Fal siseó, bajando la voz y señalando con el pulgar una habitación cercana. El capitán acaba de regresar de Puerto Maestro ayer. Está recuperando el sueño. ¿Ya sabes qué pasa si, y qué si lo es? Hans resopló, aunque él también había bajado la voz instintivamente. Ese cabrón de Roy, solo porque tiene habilidades, hace lo que quiere. Se fue a esa misión extra sin nosotros. Te digo que deberíamos unirnos y quitarle su maldito puesto un día de estos. ... Fal le dirigió a Hans una mirada larga y cansada. Recordaba claramente a alguien llorando desconsoladamente en el buque de guerra cuando Roy partió a esa misión peligrosa, y a alguien que fue el primero en correr a saludarlo a su regreso anoche. ¿Qué es? Escúpelo. Se trata de ese gran incidente en el reino de Nismayer. He descubierto más información. Hans murmuró. Escuché al tipo que robó el tributo celestial y casi mató al Comodoro Lanley, escuché que llevaba una de esas máscaras de cabeza de bestia marina de nuestro South Blue. Su voz era, inconfundiblemente orgullosa. Eso significa que el tipo probablemente es del South Blue. Eso no es exactamente algo de lo que estar orgulloso, ¿verdad? La expresión de Fal se volvió seria. Hans tenía razón. El incidente en la isla Araet fue la noticia más importante del mundo en ese momento. Un tributo celestial por valor de 5.000 millones de bayas había sido robado. El atacante había destruido 4 bases de la Marina y una torre de vigilancia, y derrotó abrumadoramente a la estrella en ascenso, el Comodoro Lanley. Todo el asunto estaba envuelto en misterio. Se desconocía la identidad del atacante. Cómo habían trasladado tanto tesoro en tan poco tiempo también era un misterio. No se encontraron barcos sospechosos en la zona. Pero una cosa era segura. Las consecuencias fueron enormes. Robar el tributo celestial equivalía a robar directamente a los dragones celestiales y al gobierno mundial. Y baja la voz. Advirtió Fal. ¿No te has enterado? Han dado órdenes de ni hablar de esto. ¿Cuál es el problema? Es demasiado tarde para un encubrimiento. El World Economic News ya lo difundió por todas partes, dijo Hans con desdén. Fal solo pudo negar con la cabeza, aunque sabía que Hans tenía razón. Los altos mandos estaban furiosos. Se rumoreaba que incluso el almirante de flota Sengoku había sido reprendido. He oído que los altos mandos ya están hablando de su recompensa, dijo Hans. Dicen que su primera recompensa podría superar los 100 millones, vaya, un tipo tan peligroso. Menos mal que no lo vimos en Masterport. Fal sintió y un escalofrío de miedo le recorrió la columna. Para ellos, que acababan de llegar de Puerto Maestro, la noticia fue aún más aterradora. Era fácil adivinar que el atacante Araet era el mismo que había atacado a G-51. Si se habían topado con un monstruo así, ni siquiera quería pensarlo. Oye, ¿crees que el capitán sabe más? Estuvo en Puerto Maestro unos días investigando, reflexionó Hans de repente. ¿Hablas en serio? Fal se quedó sin palabras. Hans hinchó el pecho. ¿Por qué no? Con la fuerza del capitán, podría haber escapado con vida de ese tipo, ¿verdad? Debió haber visto algo. Ejem. Una tos leve detrás de ellos hizo que ambos hombres se congelaran. Se giraron, rígidos como tablas, y vieron a Roy de pie en la puerta, con una expresión oscura en el rostro. Cece capitán. Hans se puso alerta. Estás despierto. Sí. Mi fuente de vida se ha agotado, dijo Roy con el rostro sombrío. Voy al pueblo a reabastecerme. Oh. Entonces, no dejes que te retengamos. Hans hizo una reverencia, como si le hubieran concedido amnistía. Bien. Roy hizo un gesto con la mano y empezó a alejarse. Pero justo cuando Hans estaba a punto de soltar un suspiro de alivio, la voz de Roy se apagó. Por cierto, escapó con vida es una mala elección de palabras. No me gusta.
Ven al campo de entrenamiento esta noche. Necesito ver si has estado holgazaneando, y cómo planeas quitarme mi maldito puesto. La cara de Hans cayó. Poco tiempo después, Roy, ahora con un saco de boxeo programado para la noche, estaba caminando por la ciudad de Marineford, ciudad de la paz. Aquí vivían las familias de los marines. Caminó hasta una tienda familiar llamada Fresh Mart. Abuela cara. Vengo a reponer. Gritó Roy. Próximo. Un momento después, una anciana de rostro amable salió de la parte de atrás. Ah, ¿eres tú, Roy? ¿3 cajas de cola, como siempre? Preguntó sonriendo. Ya lo sabes, dijo Roy, muy serio. Y una bien fría para el camino, por favor. Un momento después, Roy estaba apoyado contra el mostrador, bebiendo la botella. Ja ja ja. Se bebió un tercio de un trago, dejando escapar un suspiro de satisfacción y de gas. Mucho mejor. Estás tan despreocupado como siempre, Roy. Ina está decepcionada. La voz a sus espaldas casi hizo que Roy escupiera su bebida. Ese tic verbal característico, sabía exactamente quién era. Ina. Se dio la vuelta. Efectivamente, la teniente coronel Ina, de cabello rosado, estaba entrando en la tienda. ¿Qué haces aquí? Espera, no me lo digas. Los ojos de Roy se movieron rápidamente en todas direcciones, repentinamente presa del pánico, buscando a cierto hombre que portaba humo y fumaba un cigarro. Ina puso los ojos en blanco. Tranquila. Smoker sigue en el calabozo. ¿Lo olvidaste? ... Roy hizo una pausa. Cierto. Eso había sucedido. Aún así, dijo con cautela. No sé de qué hablas. No tuve nada que ver con ese daño a la propiedad pública, ejem. O sea, me enteré, claro. Ina simplemente miró su expresión sospechosa y suspiró. Ina se quedó sin palabras. Se acercó al mostrador. Abuela cara, Ina necesita su fuente de vida, lo sé, lo sé. Cigarrillos marca Fgeld. Iré a buscarlos, dijo la abuela cara con una risita cómplice. Mientras desaparecía en la parte de atrás, Ina se giró hacia Roy. No te preocupes, Smoker desistió de reclutarte. Se llevará a esa chica que recomendaste, Tashigi. Ah. El rostro de Roy se iluminó. Genial. Esa mula testaruda por fin entró en razón. Lo sabía. Un tipo con una sola mente necesita estar encerrado en el calabozo para poder pensar con claridad. Ina lo miró con extrañeza. Ina está sorprendida. ¿Quieres decir, que no te has enterado? ¿Qué oíste? Roy estaba perdido. No es nada. Solo un rumor. Pero si es cierto, el vicealmirante Birot probablemente te lo dirá pronto. Ina meneó la cabeza sin darle demasiada importancia. Ella lo miró, con expresión seria. Pero sobre ti, Roy, Ina cree que Smoker tenía razón. Un hombre como tú no debería estar en la unidad de detención. Roy no se sorprendió. Simplemente tomó otro sorbo de cola. ¿Ah? ¿Por qué? Este mar se está volviendo más caótico. Necesita la fuerza de la justicia, dijo Ina rotundamente. El incidente en la isla Araet es prueba de ello. Roy dio su respuesta habitual y ensayada. La unidad de detención también es justicia. Pero Ina piensa que, con tu poder, deberías querer cambiar más. Su voz era suave. Por ejemplo, hace 5 años. Si no te hubieras unido a la unidad de detención, si te hubieras unido al 35 destacamento de acción como estaba previsto, Vince podría no haber muerto. Roy se quedó en silencio. Vince. Un marine de su generación, hijo de la amable Tenderá, la abuela cara. Él y Roy habían sido asignados al 35 regimiento después de graduarse, pero Roy se había transferido. Vince murió en acción hace 5 años. Nadie culpó a Roy. Ina no lo culpó. Él sabía que solo estaba dando a entender algo. Ina cree que quienes tienen capacidad y virtud deberían ocupar puestos altos. Esa es la única manera de cambiar las cosas. En ese momento, la abuela cara regresó con los cigarrillos. Deberíamos reunirnos pronto. Ina no dijo nada más. Pagó, tomó sus cigarrillos, le hizo un gesto a Roy y se fue. Roy la observó irse y terminó su cola en silencio. Su resolución no se tambaleó en lo más mínimo. ¿Cambiar el mundo? No tenía una ambición tan grande. No ahora. Solo quería fuerza y libertad. La libertad de vivir como quisiera. La libertad de ver este mundo con el que una vez solo había soñado, en sus propios términos. Y él sabía una cosa con certeza. Para lograr eso, el camino de Ina fue el equivocado. Unirse a la infantería de marina, ascender de rango y dedicar su vida a su justicia.
Incluso si tienes éxito, hasta llegar a almirante o almirante de flota, seguirás siendo solo un perro del gobierno mundial. Eso no era libertad. Y ciertamente no podía cambiar nada. El clon de Roy bebió la última gota de cola. Tengo mi propio camino. Y ya estoy en ello. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 17. El Zodíaco. Ascendido a mayor. Capítulo 17. El Zodíaco. Ascendido a mayor. Para sorpresa de Roy, tal como Ina había sugerido, recibió un mensaje del vicealmirante Birot queriendo verlo tan pronto como regresara a sus aposentos. Cuando Roy llegó a la oficina, encontró que el habitualmente relajado vicealmirante, por una vez, lucía inusualmente serio. Roy, chico. ¿Has vuelto? Sí, señor. No he tenido oportunidad de informarle, asintió Roy. Disculpe. No he podido encontrar rastro alguno del atacante en Masterport, dijo las palabras obligatorias. Estaba a cargo de la búsqueda de Yuji, así que pasaría un día terrible antes de que encontraran algo. Está bien. No encontrarlo podría incluso ser algo bueno, dijo Birot, agitando la mano. Todo esto, la situación es mucho más complicada de lo que pensábamos. ¿Ah, sí? Roy fingió curiosidad. ¿Qué pasa? Siéntate. Te he llamado para hablar de esto, dijo Birot con gravedad. Tú y tus hombres estuvieron involucrados en el incidente del puerto maestro, así que tengo que contarte lo que hemos descubierto. ¿Ah, sí? Roy parecía aún más curioso. Te escucho. Primero, sobre el atacante que robó el tributo celestial. Birot habló en voz baja, tomó algo de su escritorio y se lo mostró a Roy. Roy lo vio. ¿Un cartel de recompensa? Lo era. Inusualmente, no había fotografía en el centro, solo un boceto. Mostraba una figura alta con escamas en el cuello y una máscara de gallo. Y en el cartel, escrito en negrita. Buscado, vivo o muerto. Yuji, 170 millones vallas. 170 millones de vallas. La cifra realmente sorprendió a Roy. Era la primera vez que se ofrecía una recompensa. Incluso 2 de los 4 emperadores actuales, Big Mom y Kaido, habían recibido recompensas iniciales de solo 50 millones y 70 millones, respectivamente. 170 millones fue una cifra impactante. No se pudo evitar, Birot negó con la cabeza. Después de todo, este tipo robó una cantidad enorme de tributo celestial. La presión del gobierno mundial y del reino de Nismayer es inmensa. Suspiró. Además, según el Comodoro Langley, quien ha recuperado la consciencia, el objetivo posee un poder abrumador. Tiene las características de una fruta Zoan y puede transformarse en un pterosaurio ancestral de gran tamaño. Además de eso, Langley cree que el objetivo probablemente sea un usuario de Zoan mítico, porque el atacante usó una habilidad similar a la elementalización. Por suerte para nosotros, el atacante pareció subestimarlo. Aunque atravesó el abdomen de Langley, no lo mató. Así obtuvimos toda esta información, incluyendo su nombre, Yuji. Él pronunció el nombre. El cuartel general está investigando, pero no hemos encontrado ningún registro de una fruta del diablo como esa. Pero si es verdad, y él es un usuario de Zoan mítico, vale cada parte de esa recompensa solo por el poder de la fruta. Roy asintió, como si todo esto tuviera sentido. Luego preguntó, ¿un Zoan mítico? ¿No es el tipo más raro y poderoso? Yuji. Ese nombre no suena de verdad, ¿verdad? ¿Que no es? La expresión de Birot se endureció aún más. Y eso es lo segundo que necesito decirte. Ese prisionero que trajiste de Masterport, después del interrogatorio, reveló algunas cosas sorprendentes. Incluyendo una organización. Ante esto, los ojos de Roy brillaron con sorpresa. ¿Una organización? Sí. Según él, es miembro del círculo externo de una organización. No conoce los detalles, pero sabe su nombre. Birot pronunció las palabras, una por una. El Zodíaco. Según su información, esta organización tiene 12 altos ejecutivos y un líder supremo. Y Yuji es el nombre en clave de uno de esos 12 ejecutivos. Roy se levantó de golpe de su asiento, con la voz llena de sorpresa. ¿Qué? ¿Existe algo así? Mientras realizaba su actuación digna de un Oscar, pensaba para sí mismo. Ese chico, Alan, es bastante confiable. Esto, por supuesto, no fue una sorpresa para Roy. Porque cada parte de esto, fue orquestada por él. Le había encomendado a Alan 2 tareas. Primero, usar un clon para secuestrar la nave mercante y crear una distracción. En segundo lugar, confesar esta información exacta a los marines. La razón era simple.
Roy sabía que para conseguir las vallas que necesitaba, usaría sus clones rebanados constantemente. Este era el primer golpe, pero no sería el último. Y todo lo que existe, deja rastro. Para proteger su verdadera identidad, Roy tuvo que enturbiar las aguas. Cuanto más turbia esté el agua, más fácil será pescar. Tenía un plan. Inventar una organización. Una organización inexistente, pero que pronto sería famosa y poderosa. Desviaría toda la atención del gobierno mundial hacia él, ocultando su propia existencia. Una organización misteriosa que ha estado operando en la sombra, planeando una gran conspiración, era un chivo expiatorio mucho mejor que un grupo de individuos poderosos y anónimos que aparecen uno tras otro. Esta era su primera prueba. Había dejado escapar al teniente coronel y dejado vivo a Lanley a propósito, todo para pasarles esta información a los marines. A juzgar por la recompensa de 170 millones de vallas y el rostro sombrío de Birot, su plan fue un éxito rotundo. Birot seguía hablando. La División de Investigación Criminal está recopilando información, pero hasta ahora, nada. Quieren una copia detallada de su informe de investigación del maestro Port. Y. Debo advertirle, miró a Roy directamente a los ojos. Ese chico, Alan, será enviado al nivel 5 de Impel Down. De ahora en adelante, no le mencionarás a nadie ni a él ni a esta información. Hasta que podamos probar que esta organización Zodiac existe, toda la información relativa a este caso es clasificada. Señor. Roy no puso objeciones. No le sorprendió. Yuji por sí solo no bastaba para que los marines creyeran de verdad que el Zodíaco existía. Ya lo había planeado. Pero justo cuando Roy pensó que la reunión había terminado, el tono de Birot cambió. Aparte de eso, tengo dos cosas más que decirte. Primero, respecto a tu misión, ya te encomendé al almirante de flota Sengoku. Mientras hablaba, sacó algo del cajón de su escritorio. Roy lo reconoció inmediatamente. Las sombreras de un oficial de campo. Los superiores creen que sus acciones, al tomar voluntariamente el mando en Masterport, fueron extremadamente valientes. Y la información proporcionada por el prisionero que capturó fue crucial. Por lo tanto, a partir de hoy, tú eres el mayor Roy. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. La lluvia sigue al hombre y a la máscara de cabeza de dragón. Capítulo 18. La lluvia sigue al hombre y a la máscara de cabeza de dragón. ¿Ascendido a mayor? Roy quedó genuinamente sorprendido por las palabras del vicealmirante Birot. En la infantería de marina, el rango de mayor era una línea divisoria crítica. Un oficial de compañía, que incluía su anterior rango de capitán, seguía siendo un oficial de bajo rango. Solo podía dirigir su propia unidad, la 35. Escuadra de detención, en misiones. Tenía derecho a ejecutar órdenes, pero no autoridad de mando. Pero un oficial de campo era diferente. A partir del rango de mayor, podría llevar su propio nombre en un buque de guerra. Tendría cierto grado de mando y poder de decisión, la autoridad para nombrar a sus propios subordinados, emitir ciertas órdenes de combate, consultar documentos de alto nivel, participar en la planificación de operaciones clasificadas e incluso movilizar a las divisiones locales de la infantería de marina para que le asistieran. La diferencia era evidente en el salario. El sueldo de un capitán rondaba los 300.000 berries al mes. El de un mayor ascendía a 500.000 berries al mes. A Roy le tomó un momento juntar todo. Así que eso fue lo que pasó. De repente comprendió por qué Smoker había desistido de reclutarlo. Ahora que era mayor, ya no podía servir como ayudante de un comandante de rama. Viejo, me has hecho un gran favor. Dijo Roy, esta vez con genuina sinceridad. Ja 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 ja. Es poca cosa. Se rió Birot. Te prometí que te felicitaría, muchacho. Si no puedo cumplir una promesa ni siquiera a mis propios hombres, hace tiempo que me habría retirado. Pero, ahora que eres mayor, ya te he apuntado a la demostración de marines. No hay objeciones, ¿verdad? Por supuesto que no. Roy se sorprendió un momento, pero luego asintió. Como sabía que Birot se retiraba, tenía que participar. Ese puesto de comandante de la unidad de detención, lo iba a conseguir. Bien. Ese es el espíritu. Es raro verte tan entusiasmado, dijo Birot, visiblemente satisfecho. Esto es más apropiado. Normalmente eres tan perezoso, sin energías. Pero entonces, su tono cambió. Debo advertirte, sin embargo. Como dije, debido a este incidente, el gobierno mundial cree que somos incompetentes.
Entonces, para restaurar la disciplina, esta demostración totalmente marina, será diferente. Mucho más difícil que antes. Miró a Roy. Eres fuerte, chico, pero aún te falta algo. Contacté con un viejo amigo para que te diera un entrenamiento especial estos últimos meses. ¿Un viejo amigo? ¿Entrenamiento especial? Roy frunció el ceño. Realmente no creía que necesitara ningún entrenamiento especial. Así es. Dijo Birot. Es uno de los mejores, y hace siglos que no le da clases a nadie. Debería contactarte pronto. Aprende de él, chico. Le dio una palmadita a Roy en el hombro. Al ver la mirada del vicealmirante, que decía el futuro está en tus manos, Roy solo pudo suspirar y asentir. Bien. Bien. Entonces ve y prepárate. Birot le indicó que se marchara con un gesto, mientras buscaba en su escritorio sus adoradas brochetas de dango. Roy, sin ganas de interrumpir la hora del té de su jefe, se marchó rápidamente. El viejo amigo de Birot, uno de los mejores, Roy reflexionó mientras salía. Hay poca gente que cabe. No es difícil adivinar qué intentarán meter, pero eso no era importante. ¿Qué era importante? Necesito crear el próximo clon rebanado lo antes posible. Necesito más vallas y consolidar la existencia del Zodíaco. De lo contrario, estuve demasiado cerca de este incidente. Aún podría ser un objetivo. El único problema ahora, sus ojos se posaron en la pantalla transparente que solo él podía ver. Enciclopedia de frutas. Titular. Roy Amos. Recuento de frutas. 20 ranuras para frutas. 3. Equipado. Fruta Glint Glint LV2, fruta Ryuryu, modelo. Quetzalcoatlus LV3, fruta fuerte fuerte. Vallas actuales. 5.000 millones, 137 millones, 600.000. ¿Qué frutas debería mejorar? Roy estaba perdido en un dilema muy feliz. En el atraco, terminó gastando 400 millones de vallas para mejorar una de sus logias, la fruta Glint Glint. En el nivel 2, le permitió la elementalización parcial, otorgándole velocidad extrema y el poder devastador de los láseres. Consideraba que era el complemento perfecto para la fruta Quetzalcoatlus. Esa mejora había sido necesaria. Fue lo que salvó a Yuji del ataque final y contundente de Langley. El Aki es la debilidad de un Logia, pero eso significa que puede ser atacado. Cuando estoy elementalizado, cosas como la decapitación o un corazón traspasado no me matan al instante. Combinado con la vitalidad de un Zoan antiguo, es la combinación perfecta. Roy estaba, francamente, orgulloso de su constitución. Pero ahora, la pregunta era simple. Primero, 500 millones para llevar la fruta rebanada a nivel 2. Eso me dará 2 clones más. No es negociable. La pregunta es, ¿qué sigue? Sabía que 5.000 millones de vallas parecían mucho. Pero frente a la enciclopedia devoradora de dinero, no era nada. Podía mejorar varias frutas al nivel 2, la fruta Ryuryu al nivel 4, o incluso algunas logias al nivel 3. Había demasiadas opciones. Cucú. Mientras Roy pensaba, oyó un ruido desde arriba. Un locutor de noticias dejó caer un fajo de periódicos. Ah, ¿sí? ¿Las noticias económicas mundiales? Roy agarró el periódico. Efectivamente, el cartel de recompensa de Yuji que acababa de ver se cayó. El incidente de Araet fue el titular de primera plana. A Roy no le importó. La recompensa era por Yuji. ¿Qué tenía que ver eso con él, el mayor Roy de la Marina? Sin embargo, sus ojos inmediatamente buscaron y encontraron un artículo pequeño y discreto. Alabasta. 7 meses sin lluvia. El clima anormal provoca preocupación. Oh. La ceja de Roy se levantó. Creo que sé exactamente qué fruta estoy mejorando. Murmurando para sí mismo, aceleró el paso y regresó a sus aposentos. Cerró la puerta y comenzó a planificar. Espera, ¿me estoy olvidando de algo? Mientras la luna llena se alzaba en el cielo, Roy se rascó la cabeza, con una sensación vaga y persistente. Pero la ignoró con la misma rapidez y volvió al trabajo. Por supuesto, se había olvidado por completo. En ese mismo momento, en el campo de entrenamiento de la unidad de detención, ¿dónde está el capitán? Congelado por el viento de la noche, un solitario Hans temblaba. Él se suponía que vendría de golpearme, y se olvidó. Quizás debería volver, no. Si se entera de que me fui, estoy muerto, ajá. Hace tanto frío. Una semana después de que el sargento Hans se resfriara por entrenar toda la noche, Arabasta, el Umalu. Esta ciudad, en la costa suroeste, alguna vez fue conocida como la ciudad oasis. Ahora era una ciudad de pánico.
7 meses. No había caído ni una sola gota de lluvia. El río Sandora, que antaño nutría la tierra, estaba en su nivel más bajo de la historia. Incluso conseguir agua potable era un problema. El precio del agua sigue subiendo, dicen que hasta las aguas subterráneas se están secando. En la parte sur de la ciudad, un hombre llamado Ea se secaba el sudor de la frente mientras miraba el barril de agua casi vacío. ¿Qué diablos está pasando? Se desesperó. Como nación desértica, Arabasta estaba acostumbrada a las sequías. Pero esta era una sequía que parecía absorber la vida misma de la tierra. No te preocupes, Ea, el rey Cobra encontrará la manera, dijo su esposa, sosteniendo a su hija, tratando de consolarlo. ¿Rey Cobra? He oído que en Alubarna llueve de maravilla. Espetó Ea, sirviendo un poco de agua para su esposa e hijo. Yuba, al norte, es aún peor. La gente empieza a huir. Si el rey tuviera una salida, ya la habría usado. Tenía miedo. No había pruebas, pero los rumores se extendían. Rumores de que el rey estaba usando algo para mantener la capital bien abastecida, a expensas del resto del reino. No quería creerlo. El rey Cobra era conocido como un gobernante sabio y justo. Pero, esto no puede continuar. Ea miró fijamente el cielo dolorosamente azul. Pero en ese preciso momento, captó algo con el rabillo del ojo. A lo lejos, al borde del desierto, fuera de la ciudad, una figura solitaria caminaba. La figura estaba demasiado lejos para distinguirla, pero Ea podía ver lo que sucedía a su alrededor. Ea se frotó los ojos. No podía creerlo. A medida que la figura se acercaba, supo que no era un espejismo. Justo encima de la cabeza de la persona, se formaba una nube gris oscura que giraba. Era baja, como si hubiera surgido de la nada. Y de esa nube caía una columna de agua visible y sólida que empapaba al caminante solitario. SHHHHH. A medida que la figura se acercaba, Ea pudo oírla. El sonido por el que todo el humano había estado rezando. Estaba lloviendo. Un aguacero torrencial. Esa persona, ¿es un dios? El pensamiento le vino a la mente sin querer. Pero lo evitó. Cina. Trae las ollas. Los barriles. Trae todo. Le gritó a su esposa. Bien. Mientras su esposa se apresuraba a buscar los contenedores, Ea respiró profundamente y miró hacia atrás. La figura estaba mucho más cerca ahora. Podía verlo. Llevaba una túnica oscura y pesada que cubría su cuerpo. Y en su cabeza llevaba una máscara. Ea reconoció el tipo de máscara. Una máscara de cabeza de bestia marina del South Blue. Se podían comprar en cualquier parte. No eran raras, ni siquiera en Arabasta. Pero en ese aguacero, esta máscara parecía majestuosa, poderosa y misteriosa. Era una máscara de cabeza de dragón. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. El Zodíaco, Ryuji. Destrucción o renacimiento. Capítulo 19. El Zodíaco, Ryuji. Destrucción o renacimiento. Arabasta. La capital real, Alubarna. El palacio real. El rey de Arabasta, Nefeltari Cobra, estaba de pie junto a su ventana, con la mirada fija en la ciudad que se extendía más allá. Su ceño fruncido, pensativo. ¿Y Garam? ¿Dónde está? Preguntó en voz baja. Su Majestad, según nuestros informes, debería entrar en la capital dentro de 10 minutos, respondió formalmente el capitán de la Guardia del Reino, Igaram. Junto a él estaban otros 2 hombres. Los principales guardias del reino, Pell y Chaka. Muy bien. Cobra asintió levemente. Entonces yo también me prepararé. Al escuchar esto, las expresiones de los 3 guardias se volvieron sombrías. ¿Su Majestad, está seguro de que quiere conocer personalmente a este invitado? Preguntó Igaram sin poder evitarlo. Perdona mi franqueza, pero una persona de origen desconocido es demasiado peligrosa. Sigo creyendo que los 3 deberíamos investigarlo primero. No pudo terminar porque Cobra ya había hablado. ¿Peligroso? La mirada del rey permaneció fija en el mundo exterior. Mira, Igaram. En su campo de visión, aparecieron enormes nubes de lluvia. Tal como decían los rumores, un diluvio ya caía sobre la capital. Pero a los ojos de Cobra, esto era más que lluvia. Fue la respuesta a todos los informes angustiosos que había recibido durante 7 largos meses. El río Sandora secándose, las cosechas marchitas, los ciudadanos dispersos y en pánico, cada nueva noticia había sido un cuchillo en su corazón. Y Cobra se había visto indefenso.
Solo Alubarna recibía lluvia, y el valor de una ciudad no bastaba para una nación entera. Olía los rastros de una conspiración en todo aquello, pero no tenía tiempo para investigar. Solo sabía que la sequía de 7 meses tenía en sus manos el cuello de Arabasta, hundiendo al antiguo reino en un desastre sin precedentes. Y entonces se enteró de la llegada del invitado. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Pero sabían una cosa. Dondequiera que él caminara, caería un diluvio. Cuando se detenía a descansar, la lluvia cesaba. Cuando reanudaba su viaje, la tormenta volvía con él. Su viaje a través de la tierra ya era considerado un milagro por el pueblo. Y hoy, en unos instantes, entraría en la capital. Cobra no conocía su identidad ni su propósito. Pero sabía una cosa. Si esta sequía continúa, él podría ser la única esperanza para la gente de Arabasta. Él viene a la capital para reunirse con el rey de este país, y se supone que debo esconderme de él por lo desconocido. Miró a su leal capitán. Y Garán, el rey al que sirves no es tan cobarde. Esto era algo que tenía que hacer. Aunque, basándose en los rumores sobre su vestimenta, tenían una muy buena idea de su posible identidad. Para Arabasta, tenía que verlo. Al oír sus palabras, Garán, Pell y Chaka se miraron. Finalmente, con una mezcla de asombro y resignación, se arrodillaron. Sí, Su Majestad. Cobra sonrió. Vamos. Conozcamos a este invitado, y veamos este supuesto milagro con nuestros propios ojos. Sí, señor. X3. Pero mientras los 4 se preparaban para dirigirse a las puertas del palacio, se oyó el sonido de pasos ligeros. Una hermosa muchacha de cabello azul empujó las puertas de la habitación, todavía jadeando y con gotas de sudor en el rostro. Princesa Vivi. Garán se quedó atónito. ¿Qué estás? Voy contigo, padre. Dijo Vivi, recuperando el aliento. Voy a conocer al invocador de lluvia. X3. Los ojos de los 3 guardias casi se les salieron de las órbitas. Princesa, no seas ridícula. Princesa, ese hombre podría estar relacionado con el incidente, esto está fuera de... Estaban tartamudeando, los rizos dorados en forma de tirabuzón de Garán prácticamente se enderezaron por el pánico. Pero Vivi solo tenía ojos para su padre. Cobra se acarició la barbilla. De acuerdo. El sonido de 3 mandíbulas golpeando el suelo. Cobra miró a su hija. Eres una princesa y la próxima reina de Arabasta. Había planeado dejarte esperar unos años más, pero quizás me equivoqué. Sus ojos estaban llenos de amor paternal y resolución real. Como rey de Arabasta y descendiente de uno de los primeros 20 que fundó el gobierno mundial, conocía la oscuridad del mundo. Quería que Vivi tuviera unos años más de paz. Pero esta sequía, la conspiración detrás de ella y los cambios en el mundo, ya era hora. Pero recuerda, solo debes escuchar. Entendido. Vivi asintió con expresión firme. Había visto sufrir a su país durante 7 meses, con el corazón roto, y se había sentido impotente. Cuando vio la lluvia caer fuera de su ventana, tomó una decisión. Era una princesa y haría lo que tuviera que hacer. Su Majestad. Un guardia informó desde la puerta. El invitado ha entrado en la capital. Se dirige al palacio. Corva y Vivi se miraron. El grupo se dirigió inmediatamente a la puerta principal. Cuando llegaron a la plaza pública del palacio, ya se había reunido un mar de ciudadanos de Arabasta, todos ellos mirando con desesperada esperanza hacia la carretera principal. Es el llamador de lluvia. La lluvia es real. Claro que es real. Lo seguí desde Yuba. La multitud se apartó y Vivi finalmente pudo ver la figura al final del camino. Las túnicas misteriosas, la majestuosa máscara de cabeza de dragón, exactamente como lo describían los rumores. Se acercó y finalmente entró en los terrenos del palacio bajo la mirada cautelosa de los guardias. Se detuvo al pie de la escalera real. Los ojos debajo de la máscara miraron a Cobra y Vivi. Bienvenido, invitado de honor. Cobra se mantuvo erguido, con las manos abiertas. Soy Nefeltari Cobra. En nombre de Arabasta, le doy la bienvenida. ¿Cómo deberíamos dirigirnos a usted? A su lado, Pell, Chaka y Garán estaban tensos, listos para saltar ante el más mínimo movimiento hostil. Pero la figura bajo la lluvia no se movió. Él simplemente miró a Cobra. Una voz baja, lo suficientemente fuerte para que la familia real en las escaleras la oyera, cortó el sonido del aguacero. Soy Ryuji. Estoy aquí para discutir una transacción con usted, Su Majestad. Se trata del destino mismo de este país, si se enfrenta a la destrucción, o al renacimiento. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20.
Como puedes ver, soy un moderado. Capítulo 20. Como puedes ver, soy un moderado. La atmósfera en la sala de recepción real era tensa. Los guardias estaban firmes a ambos lados, con las armas en la mano, protegiendo al rey y a la princesa. Igaram, Chaka y Pet ya habían formado un triángulo suelto, rodeando al visitante. Pero, no me gusta el té. ¿Tienes cola? El hombre con la máscara de cabeza de dragón, Ryuji, miró la taza de té caliente y luego se giró hacia un asistente cercano. La pregunta fue tan inesperada que hizo que el nervioso asistente soltara un grito. Ryuji se encogió de hombros. Olvídalo. Haz como si no hubiera dicho nada. Dale una cola, dijo King Cobra con voz profunda. El asistente, reaccionando rápidamente, tomó la taza y se fue. Señor Ryuji, lo llamaré así, comenzó Cobra, aprovechando la pequeña interrupción para tomar el control. ¿Cuál es su propósito aquí? ¿Y qué quiso decir con sus palabras de antes? No había olvidado lo que dijo Ryuji en las puertas del palacio. El renacimiento o destrucción de Arabasta, no puedo simplemente ignorar una declaración como esa. Significa exactamente lo que parece, dijo Ryuji, reclinándose en su silla. Alguien planea destruir este país y usurpar tu trono. De hecho, ya han empezado. Aunque su expresión era discreta, todos podían percibir un leve tono de burla en su voz. Supongo que un rey como usted no cree realmente que una sequía nacional de 7 meses sea simplemente clima normal, ¿verdad? Ante estas palabras, varios rostros en la sala palidecieron. Vivi, que no estaba al tanto de todos los asuntos de Estado, se tapó la boca con los ojos muy abiertos. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Estás diciendo que toda la sequía es causada por el hombre? Jadeó. ¿Cómo es eso? Pero King Cobra mantuvo la calma. Era evidente que Roy tenía razón. El sabio rey llevaba tiempo sospechando que no se trataba de un desastre natural. El hecho de que solo lloviera en la capital apestaba a conspiración. Incluso había encargado a Igaram que investigara, pero el enemigo estaba bien escondido. Y la crisis de la nación, el sufrimiento del pueblo, no le había permitido tiempo para profundizar. Aún así, ¿es polvo de baile? Preguntó en voz baja. Era la única posibilidad que se me ocurría. Ryuji aplaudió. Exactamente. Debajo de la máscara, Roy no estaba sorprendido en absoluto. Sabía la verdad sobre la sequía de Arabasta. Todo era parte de la operación. Utopía, un complot orquestado por el señor de la guerra, Crocodile, y su organización, Baroque Works. El objetivo: apoderarse de uno de los reinos más antiguos del mundo y encontrar el arma antigua, Plutón. El polvo de baile hace llover, pero tiene un precio, continuó Ryuji. Causa sequía en todas las zonas circundantes. Y, si nuestra información es correcta, en algún momento del próximo año, justo cuando el sufrimiento alcance su punto máximo, se descubrirá casualmente un gran alijo secreto de polvo de danza en la capital real. Descubierto por el pueblo. Ante esto, los rostros de los guardias se retorcieron de rabia. Bastardos. ¿Planean incriminar a su majestad? El rey nunca haría algo así. Igaram y los demás estaban furiosos, pero Vivi tenía la cara blanca como la tiza. No era estúpida. Las palabras de Ryuji le bastaron para ver la aterradora imagen completa. Si la sequía continuara un año entero, el sufrimiento sería inimaginable. En ese momento, para la única ciudad con lluvia que se encontraba, acumulando la causa de la sequía, no importa cuán amado fuera el rey Cobra, significaría una rebelión. Para provocar una sequía con Dance Powder, solo para incitar una guerra, incluso el rostro de Cobra ahora estaba oscuro de ira. Despreciar la vida del pueblo, imperdonable, dijo en voz baja. Sí, es un conspirador realmente desagradable, dijo Ryuji con indiferencia. Entonces, su tono cambió. Pero ahora que entiendes la situación, entiendes mi visita. Estoy aquí para discutir este asunto contigo, Rey Cobra. Tenemos interés en este hombre tras la cortina. Así que, los ojos bajo la máscara se encontraron con los de Cobra. Te ayudaremos a lidiar con él y su organización. También podemos resolver tu problema inmediato trayendo lluvia, e incluso podemos negociar una colaboración a largo plazo. Según tengo entendido, incluso con el río Sandora, Arabasta no es una nación rica en agua. Señaló al techo, con el significado claro. Como pueden ver, tengo la habilidad. Oh, gracias. El asistente regresó con un vaso de cola. Eso suena muy tentador, dijo Cobra con la mirada penetrante. Pero. Su voz se volvió repentinamente majestuosa y dura.
No puedes creer que confiaría en un hombre que aparece de la nada, que ni siquiera da la cara, basándome en unas pocas palabras y sin ninguna prueba. Además, antes de hablar de cualquier cooperación, quiero saber una cosa, ¿cuál es tu relación con él? Cobra dejó caer un trozo de papel sobre la mesa. Era, por supuesto, un cartel de recompensa por Yuji. Como nación miembro, Cobra conocía bien el robo del tributo celestial. Y aunque el dibujo de Yuji era un boceto, la máscara de bestia marina era distintiva. En cuanto vio a Ryuji, Cobra lo conectó. Ah, ¿te refieres a Yuji? Dijo Ryuji, mirando el cartel mientras tomaba su cola. Estamos en la misma organización. Colegas, podríamos decir. En el instante en que se pronunciaron las palabras, Igaram, Chaka y Pei se movieron, sus manos se volvieron borrosas mientras sacaban sus armas. Esto era extremadamente peligroso. Yuji, el loco que había robado a los dragones celestiales, era colega del hombre sentado a 3 metros del rey y la princesa. Pero en el siguiente instante, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, los 3 hombres se quedaron paralizados, con los ojos abiertos por el horror. No pudieron sacar sus armas. De hecho, yo, no puedo moverme. No podían moverse en absoluto. Incluso Pei y Chaka, usuarios de tipo Zoan cuya fuerza superaba con creces la de un humano normal, quedaron completamente inmovilizados. Y. Tan frío, no, espera, eso es, un escalofrío los recorrió hasta los huesos. Bajaron la mirada. Es hielo. En una fracción de segundo, todos en la habitación, excepto el rey Cobra y la princesa Vivi, quedaron atrapados en una fina e inamovible capa de hielo. Ah, la cola está a temperatura ambiente. La voz de Ryuji rompió el silencio. Eso no sirve. La cola caliente es una herejía. Los guardias congelados observaron cómo la mano de Ryuji tocaba el cristal. Inmediatamente la escarcha apareció en el exterior y el líquido oscuro del interior se enfrió. Ryuji levantó su máscara solo una fracción, cubriéndose la boca con su mano y tomó un largo trago. Luego agitó la otra mano. ¡Fu! Una ráfaga de aire caliente llenó la habitación al instante. El hielo de los guardias y asistentes se vaporizó, empapándolos de agua. En un momento, fueron libres. Pero Igaran respiraba con dificultad, sin estar seguro de si el agua que goteaba por su rostro era hielo derretido o sudor frío. Este hombre, en esos pocos segundos, lo supo. El hombre sentado frente a ellos era un monstruo. Ryuji dejó su vaso, como si nada hubiera pasado. No tienes que preocuparte por Yuji. Aparte de obedecer a nuestro líder, los ejecutivos, somos independientes. Tenemos diferentes estilos. Yuji, por ejemplo. Es como un pirata. Le gusta resolver problemas por la fuerza. Pero yo soy diferente, dijo, señalándose con una sonrisa. Como pueden ver, soy moderado. Puede que no sea el que más dinero gana en la organización, pero me gusta pensar en mí mismo como un comerciante. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Solo aceptamos efectivo, Su Majestad. Capítulo 21. Solo aceptamos efectivo, Su Majestad. ¿Un moderado? King Cobra consideró que la afirmación era un poco absurda. No era un rey guerrero, pero entendió exactamente lo que acababa de suceder. La Guardia Real de Élite de Arabasta fue neutralizada en un instante. Ryuji ni siquiera movió un dedo, y la batalla terminó antes de comenzar. Fue una clara demostración de fuerza. Pero Cobra no era un rey que se dejara intimidar fácilmente por las amenazas. Se aclaró la garganta para hablar. Pero antes de que pudiera, ¿una organización? ¿Tienes una organización? ¿Y un líder? La voz de Vivi sonó primero. La princesa, aparentemente indiferente ante la aterradora exhibición de poder, ahora estaba inclinada hacia adelante. Su rostro era una mezcla de cautela y curiosidad intensa. Vivi. Cobra regañó a su hija, algo poco común. Prometiste solo escuchar. Estaba preocupado. Aunque las preguntas de Vivi eran las mismas que las suyas, hablar fuera de turno delante de semejante monstruo era peligroso. Así es, princesa, dijo Ryuji, sorprendentemente amable con ella. Nuestra organización se llama el Zodíaco. En cuanto a nuestro líder, el tono de Ryuji se tornó respetuoso. No puedo compartir detalles sobre él. Pero tengan la seguridad de que nuestra intención de cooperar es genuina. No queremos hacerles daño. Dejó su vaso de cola vacío. Si tuviera malas intenciones, no habría desembarcado en el Umalu. Habría venido directamente aquí. La lluvia que traje a lo largo del camino, esa fue mi sinceridad, Su Majestad. Mientras hablaba, la copa de metal que sostenía en la mano empezó a silbar.
De ella surgió un humo blanco al fundirse en una bola de hierro fundido al rojo vivo, que goteó al suelo y abrió un agujero en la piedra al instante. Fue un mensaje silencioso. Si quisiera, podría fácilmente quemar su palacio y matarlos a todos. ... La ira ensombreció las expresiones de los guardias. Cobra guardó silencio. Pero en lo más profundo de sus ojos había conmoción. Tras un largo momento, Cobra habló. 2 cosas. Primero, dices que quieres cooperar. Necesito saber qué quieres de Arabasta. En segundo lugar, aún no tienes pruebas. No puedo confiar en ti. La historia que contaste, podría fácilmente reemplazar a tu mente maestra con tu propia organización, y tendría el mismo sentido. Él permaneció tranquilo, imperturbable ante el poder de Ryuji. Si estos 2 puntos no se aclaran, puedes quitarme la vida aquí mismo, pero no aceptaré nada. Le hizo un sutil gesto con la mano a Igaran. Igaran lo sabía bien. Si las cosas salen mal, protege a Vivi y corre a toda costa. ... El rostro de Igaram adoptó una expresión de sombría determinación. Pero Ryuji se limitó a reír. Digno del sabio rey de Arabasta. Tu voluntad y tu valentía son admirables. Pero ya te lo dije. Soy comerciante. Responderé a tus preguntas. Se inclinó hacia adelante y levantó un dedo. Tu primera pregunta. ¿Qué necesitamos? La respuesta es sencilla. Queremos vallas. Mientras decía esto, la expresión de Cobra se quebró. ¿Vallas? ¿Solo, dinero? El rey estaba incrédulo. Había imaginado muchas posibilidades. Influencia política, tierras o tal vez el antiguo secreto escondido dentro de la tumba real. Pero no esperaba que solo quisieran dinero. No es que el dinero no fuera valioso, pero para una organización con tanto poder, no solía ser la prioridad. Solo vallas, aunque aceptamos otros tesoros equivalentes, rió Ryuji. Soy un hombre honesto, así que aquí están mis precios. Puedo traer lluvia a Arabasta. Una ciudad, una lluvia, 2.000 millones de vallas. Y para lidiar con el cerebro detrás de esta sequía, 5.000 millones de vallas. ¿Qué te parece? ¿Cómo suena? Ese es un gran problema, señor Ryuji, dijo Cobra inmediatamente. 2.000 millones por una lluvia es una barbaridad. Incluso transportar agua desde países vecinos costaría menos. Puedo ofrecer 300 millones de vallas por cada lluvia. En cuanto al cerebro, no sé quién es, pero 5.000 millones es absurdo. A menos que me digas que el mismísimo Barba Blanca se esconde en Arabasta. Puedo ofrecer un máximo de 2.000 millones por su cabeza. Cobra se mantuvo firme. Ryuji golpeó la mesa. Ridículo. ¿300 millones? Usar mi habilidad requiere resistencia. Al menos 700 millones. Y el cerebro no es Barba Blanca, pero es astuto. Esto afecta al destino de toda tu nación. Pagas más de 10.000 millones al año en tributo celestial, pero solo pagarás 2.000 millones para salvar a tu país. Cobra no se rindió. Si sabes del tributo, sabes que acabamos de pagarlo. El tesoro está vacío. Sin mencionar el costo de reasentar a los refugiados después de que esto termine, iban de un lado a otro, discutiendo como regateadores en el mercado. Finalmente se llegó a un acuerdo. Ryuji traería lluvia a las ciudades de Arabasta por 500 millones de vallas por sesión. Y por eliminar al cerebro, Arabasta pagaría una recompensa de 3.000 millones de vallas. Una vez que se resolvieron los números, Cobra miró a Ryuji con seriedad. Sin embargo, los términos están fijados, pero aún no me has dado pruebas. Ryuji se rió. Eso es fácil, Su Majestad. Levantó un segundo dedo, señalándose a sí mismo. Puedo traer lluvia. Eso ya es un hecho conocido en Arabasta. Y es algo que la mente maestra no puede tolerar en absoluto. Así que me quedaré aquí en el palacio. Solo tienes que difundir el rumor de que lloverá en Arabasta. Naturalmente, enviará a asesinos a matarme. Y entonces, tendrás la prueba. Habló con ligereza y cierto tono de excitación. Cobra se quedó atónito. No esperaba que Ryuji se usara a sí mismo como cebo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Ryuji respondió con calma. En su visión, la pantalla mostraba su estado actual. Roy Amos, clon de Slice, Ryuji. Ranuras para frutas. 3. Equipado. Fruta magma magma LV3, fruta hielo hielo LV3, fruta rebanada, inactivo. Estoy seguro. Con esto se llegó al acuerdo. Cobra le ordenó a Igaran que preparara una habitación para Ryuji en el palacio. Luego, vio partir al misterioso invitado. Una vez que Ryuji se fue, padre, Vivi, que había estado mirando con los ojos abiertos todo el tiempo, miró a su padre.
Nunca lo había visto así. Regateando como un comerciante en lugar de un rey. Su identidad y objetivos aún no se han confirmado. Y su compañero es un criminal que robó el tributo celestial. Somos una nación miembro del gobierno mundial. ¿Por qué estás dispuesto a colaborar con él? Cobra miró a su hija. Era valiente, pero aún joven. Vivi, déjame decirte algo. A veces, no te fijes en lo que dice una persona. Fíjate en lo que hace. ¿Qué hacen? Vivi frunció el ceño. Él trajo la lluvia, solucionando nuestra crisis inmediata, dijo Cobra suavemente. Él tiene el poder de matarnos fácilmente, pero no ha hecho ningún movimiento. Y lo más importante, podría haber amenazado a todo el país para obligarme a pagar más. El tesoro está vacío, sí, pero si grabara a los ciudadanos hasta el hueso, podría sacarles más dinero. Cobra la miró. Pero no lo hizo. Vivi, ¿por qué crees que es así? Vivi pensó un momento y luego se dio cuenta. Mucha gente moriría. Tras 7 meses de sequía, la cosecha se arruinó. Si grababan a la gente ahora, la hambruna y la muerte masiva serían inevitables. Si él y su zodíaco fueran realmente los causantes de la sequía, no les importaría si la gente vivía o moría, pensó Vivi con sorpresa. Pero él bajó el precio, así que no es el cerebro. Cobra la miró con orgullo. Pero entonces Vivi volvió a preocuparse. Pero el gobierno mundial, somos los gobernantes de Arabasta, Vivi, dijo Cobra, con voz suave pero firme. Decidimos quedarnos en este país. Nuestra única responsabilidad es con la gente alta tierra. Recuerda eso. Comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Si planeas convertir al mundo en un enemigo, llévanos contigo. Capítulo 22. Si planeas convertir al mundo en tu enemigo, llévanos contigo. Grand Line, en el mar al sur de Masterport. En una isla desierta y sin nombre se estaba construyendo un pequeño pueblo de pescadores. Sorprendentemente, había muy pocos adultos sanos entre los aldeanos. La mayoría eran ancianos, heridos o con alguna discapacidad. Como el único trabajador joven en el nuevo pueblo, Alan caminaba por el pequeño bosque a las afueras del pueblo, con un hacha en la mano. Detrás de él, 3 clones de Slice lo seguían de cerca. Su rostro todavía estaba un poco pálido, pero sus ojos brillaban con la esperanza de una nueva vida. Ya había construido refugios básicos para su abuelo y los demás aldeanos. Las pequeñas embarcaciones en las que habían escapado podían servir como embarcaciones de pesca. Aunque la aldea carecía de mano de obra, sus años de experiencia como pescadores eran suficientes para asegurar su supervivencia. Personas como ellos en este mundo siempre poseían una vitalidad poderosa. Incluso con un rayo de luz, podían sobrevivir con tenacidad. Parece que lo están haciendo bien. Justo cuando estaba buscando madera adecuada, una voz repentina hizo que su corazón saltara. Oms. Apretó fuerte el hacha y sus clones se giraron instantáneamente hacia el sonido. Pero al momento siguiente, la alarma en sus ojos se convirtió en alegría. Sentado en una gran roca no muy lejos, con las piernas cruzadas, había un hombre con una túnica larga y una máscara de gallo. Alan nunca podría olvidar esa máscara. Señor Yuji. ¿Usted está aquí? Gritó sorprendido. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿No me diste las coordenadas de esta isla? Rió Yuji. Aunque debo reconocer que encontrar este lugar fue impresionante. Esta pequeña roca no aparece en ninguna de las cartas de navegación cercanas. Sí. Solo nuestro pueblo lo sabía, nuestra antigua isla estaba justo al norte de aquí. Cuando salíamos a pescar en alta mar, a veces descansábamos aquí, dijo Alan en voz baja. Era verdad. Una isla como esta demasiado pequeña para desarrollarse, sin recursos ni suministros, completamente inútil, ni siquiera sería registrada por un país como el Reino de Nismayer. A los piratas y marines no les interesaba, y ningún barco normal se detendría allí. Solo gente como ellos, pescadores sin nada, sabrían de su existencia. Ya veo, Yuji asintió. Miró a Alan. Hiciste un buen trabajo con la tarea que te di. Me ayudaste mucho. Había notado el rostro pálido de Alan. La razón no era difícil de adivinar. Para cumplir la petición de Yuji, Alan había sacrificado un clon de Slice, dejándolo morir en la explosión del buque mercante Nismayer. Además, tenía otro clon actualmente sentado en Impel Down. Aunque no era el dolor completo, cuando un clon moría o sufría, el cuerpo principal lo sentía. No, mi contribución fue insignificante, Alan negó con la cabeza. Sus ojos brillaban intensamente. Pero usted, señor Yuji, lo que hizo fue realmente increíble. Yuji hizo una pausa.
¿Sabes lo que hice? Sí. Alan asintió vigorosamente. De camino hacia aquí con el abuelo y los demás, dejé un clon en 2 islas diferentes por las que pasamos. Se rascó la cabeza. Originalmente lo hice solo para tener un sistema de alerta temprana por si alguien venía tras nosotros. Pero por casualidad, me enteré de lo que hiciste. Su expresión era de pura emoción. Después de todo lo que había pasado, odiaba al reino de Nismayer, a los marines y al gobierno mundial hasta el fondo. Enterarse de que Yuji había robado el tributo celestial del reino de Nismayer lo llenó de alegría. Y después de ver las noticias de primera plana, se dio cuenta de que había subestimado a Yuji. No era solo un luchador fuerte. Era un guerrero de primera línea capaz de derrotar fácilmente a un comodoro de la marina. Alan había visto las fotos en el periódico, las 4 bases destruidas y el bosque Araet, con su paisaje completamente alterado, y se había quedado sin palabras. Ya veo. Yuji asintió. Bajo la máscara, Roy volvió a quedar impresionado. Este chico, Alan, es inteligente y precavido. Por cierto, mi señor, ¿por qué ha venido? Preguntó Alan con curiosidad. Nada importante. Solo quería ver cómo estaban, y. Yuji señaló el suelo cerca de sus pies. Solo entonces Alan notó varios bultos grandes a la sombra de la roca. Como su color se mimetizaba con la piedra, y estaba tan sorprendido, no los había visto. Alimentos, agua, herramientas, suministros médicos y algunos elementos esenciales para la supervivencia. Yuji se rió entre dientes. Pensé que podrías usarlas. Alan se quedó atónito. Luego, sus ojos se llenaron de gratitud. Gracias, señor Yuji, yo no sé cómo agradecerle. Yuji hizo un gesto de desdén con la mano. Incluso piratas grandes e infantiles como Big Mom sabían que había honor entre ladrones. Roy pensaba igual. Además, después del último incidente, sintió que comprendía el carácter de Alan. Era confiable. Pero justo entonces, señor Yuji, Alan tartamudeó, luciendo vacilante. Entonces, apretó los dientes. Mi señor, ¿puede quedarse aquí un rato? Yuji lo miró desconcertado. Alan lo soltó todo de golpe. Si es posible, yo también quiero unirme al Zodíaco. Sé que aún no estoy calificado porque soy débil, así que quiero volverme más fuerte. Haré lo que sea para hacerme más fuerte. En sus ojos había una determinación y una resolución que no deberían pertenecer a alguien de su edad. Yuji lo miró a los ojos y comprendió. ¿Por tu hermana? ¿No se había olvidado de Collie? La niña comprada por un dragón celestial. Sí. Alan asintió con firmeza, apretando los puños. Ya le pedí al tío Mandy que cuidara del abuelo. Es un buen hombre, tengo que ir al archipiélago Sabaody y averiguar dónde está Collie. Pero, soy demasiado débil. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Incluso con una fruta del diablo, era demasiado débil. Sabía que con su fuerza actual, salvar a su hermana era imposible. Así que quería hacerse fuerte, a cualquier precio. Ya me lo imaginaba. Yuji no estaba sorprendido. Bajo la máscara, Roy lo pensó. Realmente funcionó. Alan era confiable y, como usuario de Slice Fruit, tenía potencial. Roy, siendo un marine, sabía que la búsqueda de Yuji estaba en un punto álgido. Incluso sin la petición de Alan, había planeado que Yuji se mantuviera en secreto por un tiempo. Aunque solo era un clon, perderlo significaba perder la habilidad de la fruta que le había sido otorgada. Esta isla era perfecta para esconderse. Y lo más importante, la casa de subastas humana en Sabaody, suena como un lugar con mucho dinero. Pensando en esto, Roy tomó su decisión. Puedo quedarme aquí y entrenarte. En cuanto a unirte a la organización, si te vuelves lo suficientemente fuerte, puedo presentar una solicitud por ti. Pero, miró a Alan con un tono serio y mesurado. ¿Estás seguro? Soy un criminal buscado. Ponerme de mi lado significa convertirte en un enemigo del mundo. Al oír esto, Alan sonrió. Sobre eso, de hecho ya les pregunté a todos. Apretó más fuerte el hacha. No podía olvidar aquella noche que partieron de Puerto Maestro. El llanto de los esclavos en las pequeñas embarcaciones. No podía olvidar las historias que contaban los aldeanos sobre el abuso inhumano que sufrieron como esclavos. El dolor de perder a la familia, los miembros rotos, el olor a sangre, los llantos de las niñas, no podían olvidar nada de eso. No lo olvidarían. Somos gente común y corriente. Por nuestra cuenta, no tenemos el poder de cambiar nada ni de vengarnos. Miró a Yuji. Pero señor Yuji, todos están dispuestos a creer en usted.
Si planea convertir al mundo en un enemigo, por favor, llévenos con usted. Comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Reunión con Smoker y la demostración de la Trifuerza. Capítulo 23. Reunión con Smoker y la demostración de la Trifuerza. Al día siguiente. Gran Línea, Marineford. Cuartel de la unidad de detención. Reúne a toda la tripulación, es hora de embarcar en Binksbrew. Sopla el viento del mar, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Las olas nos guiarán. Hip. En un rincón, Hans y Fall susurraban mientras observaban al hombre misteriosamente feliz que bebía cola y tarareaba. Oye, parece que el capitán está de muy buen humor últimamente, susurró Fall. A Hans no pareció importarle. Se tiró del cuello. Bueno, sí. Lo ascendieron a mayor. Sería raro que no estuviera contento, ¿verdad? Pero si solo fue eso, no tiene sentido. Oí que el vicealmirante Birot quiso organizarle una fiesta de ascenso hace unos días, pero se negó. En cambio, ha estado encerrado en su habitación todos los días. Fall frunció el ceño, todavía sentía que algo no estaba bien. Hans volvió a tirar del cuello. ¿Y qué? El capitán siempre ha sido así. Además, ascender no es algo que todos quieran presumir, aporrear. Fall lo envió volando por la patada. Bastardo. Te he aguantado demasiado tiempo. Fall, furioso, retrajo la pierna. Solo porque te uniste a la infantería de marina unos años antes que yo, el capitán te ascendió a sargento mayor. Deja de mostrármelo en la cara todos los días. Hans se levantó y no se enojó en absoluto. Simplemente tiró de su cuello nuevamente, asegurándose de que la insignia que decía sargento mayor, Hans Thor, estuviera claramente visible. Suspiro, hermano Fall. Estás enojado conmigo, pero no te culpo, los celos son una píldora amarga de tragar, ¿no? Lo dijo tan suavemente. Fall apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron. Quería ir a una misión ahora mismo y ascender a sargento mayor también. Pero desafortunadamente, como el nombramiento oficial de Roy como mayor aún no había llegado, no tenían misiones. ¿Celos, eh? Déjame mostrarte el sabor de mi puño furioso. Por suerte, incluso si la razón no funcionaba, Fall sabía un par de cosas sobre golpear. Al otro lado de la habitación. Uf, eructa. Qué lindo día. Ignorando por completo a sus subordinados que se peleaban, Roy tomó un sorbo de cola helada y suspiró satisfecho por el clima soleado. Sí, estaba de muy buen humor. La razón era obvia. Su plan en Arabasta iba increíblemente bien. Usando su conocimiento previo de la trama, él había diseñado específicamente el clon Slither Yuji. Fruta magma y fruta hielo. Estas dos frutas, originalmente pertenecientes a los almirantes Akainu y Aokiji, eran logias de primer nivel. Había gastado 4.000 millones de bayas para mejorarlas a ambas al nivel 3. Sumando la mejora de fruta rebanada a LV2, y algunas otras mejoras de frutas, había quemado por completo su enorme fortuna. Pero el pago valió totalmente la pena. La lluvia es simplemente vapor de agua condensado. El aire frío y la escarcha de la fruta hielo, combinados con el calor y el vapor de la fruta magma, juntos, pueden crear lluvia. Este era el método de lluvia artificial que Roy ya había ideado. En el manga original, Nami usó un principio similar con su Climatact. Él simplemente lo había ampliado. Como siempre, la combinación de frutas del diablo creó infinitas posibilidades. Y el éxito de este experimento hizo posible su acuerdo con Arabasta. Con solo llover una vez en todo el país, más la recompensa de King Cobra, son al menos 5.000 millones de bayas. Ahora solo me queda encargarme de Crocodile. Además, ya obtuve las habilidades de las frutas de las dos deidades guardianas de Arabasta. La fruta pájaro, modelo. Halcón, y la fruta perro, modelo. Chacal. Con una cosecha tan grande, ¿cómo podría Roy no estar feliz? La comida sabía mejor, e incluso su cola parecía más dulce. Por supuesto, no estaba completamente libre de preocupaciones. El único problema ahora es, aunque he mejorado muchas frutas, mientras estoy en el cuartel general, solo puedo usar la forma humana de mis frutos Zoan. No puedo usar formas bestia o híbridas. Y no puedo usar la elementalización con mis frutas Logia, o mi identidad como usuario de habilidades quedará expuesta. Al pensar en esto, Roy se sintió un poco frustrado. Tener todas esas habilidades poderosas pero no poder usarlas por completo debido a su cubierta, era como una picazón que no podía rascar.
Si tan solo existiera una habilidad de fruta que pudiera resolver este problema, pero justo cuando Roy estaba murmurando para sí mismo, ¡hey! Una voz familiar y ronca hizo que Roy escupiera su refresco de cola. PFFT. HMM. Se giró y vio la cara gruñona de Smoker. Fumador. Roy se puso en guardia al instante. No estabas en el calabozo. Ejem. ¿Qué haces aquí? Te digo que ahora soy mayor. No puedo ser tu ayudante. Se detuvo a mitad de camino, recordando que él era ligeramente responsable del tiempo que Smoker pasó en la cárcel, y rápidamente cambió de tema. ... La expresión del fumador se oscureció visiblemente. Pareció tomarse un momento para reprimir el impulso de golpear a Roy en la cara. Finalmente, habló. ¿Le pediste al vicealmirante Birot que organizara un entrenamiento especial para ti? Su tono se suavizó ligeramente. Claramente, Smoker estaba contento de que Roy, este holgazán talentoso pero desmotivado, finalmente estuviera intentándolo. Como amigo, creía sinceramente que Roy merecía una posición más alta para impartir justicia. Cierto, cierto. Roy, demasiado avergonzado para admitir que no lo había pedido en absoluto, asintió. Resulta que la persona que te entrena tiene algo que ver conmigo. Así que estoy aquí para llevarte con él. Smoker miró a Roy. Si estás libre, vámonos. Roy hizo una pausa y asintió sin dudarlo. Se despidió de Hansifal con la mano, y siguió a Smoker fuera del cuartel de la unidad de detención. Mientras caminaban, Roy pensó. Lo sabía. Ya había adivinado quién podría ser el viejo amigo de Birot. Al ver que esta persona conocía a Smoker y claramente tenía una buena relación con él, de lo contrario, el espinoso Smoker no estaría haciendo de mensajero, la identidad quedó prácticamente confirmada. También estás participando en la demostración de las tres fuerzas, ¿verdad? Justo cuando Roy estaba pensando, escuchó la pregunta de Smoker. Sí, ¿eh? ¿Qué? Roy asintió instintivamente y luego se quedó atónito. ¿Qué es la demostración de la trifuerza? ¿No fue aquella demostración totalmente marina? ¿No lo sabes? El fumador sacó el cigarro de su boca y exhaló una nube de humo. A través de la neblina, su voz sonaba emocionada. A causa del robo del tributo celestial, los altos mandos del gobierno mundial están furiosos. Creen que la gestión de los marines es débil y que nuestro poder de combate ha disminuido. Entonces, después de discutirlo con el comandante en jefe Com, el almirante de flota Sengoku decidió cambiar las reglas para la demostración de este año. No se trata solo de los marines. Todas las fuerzas militares bajo el gobierno mundial y sus organizaciones directas enviarán representantes. Por eso se llama, la demostración de la trifuerza. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Black Arm Zephyr, deja que tus puños hablen. Capítulo 24. Black Arm Zephyr, deja que tus puños hablen. Así es. A estas alturas, Roy ya estaba muy consciente de la situación. La fuerza militar más poderosa bajo el gobierno mundial era, por supuesto, los marines. Pero los marines no eran el único ejército. El gobierno mundial comandaba varias fuerzas de élite de tamaño considerable, y el famoso comandante en jefe, Stel Bonecom, era el comandante supremo de todas ellas. Entre ellas se encontraba la Guardia Nacional, responsable de eliminar a los bandidos de las montañas y guarnecer las tierras de muchas naciones miembros, luchar contra los revolucionarios y las amenazas locales. Estaba la Guardia del Cielo, encargada de proteger la cumbre del Alto Oeste y garantizar la seguridad de las rutas de la Isla del Cielo. Y estaba la Patrulla de Tierra Santa, dedicada exclusivamente a patrullar la línea roja y garantizar la seguridad de Mer y Geoise. La fuerza general de estos ejércitos era naturalmente muy inferior a la de los marines, y eran menos conocidos en el mundo. Pero no carecían de potencias. En cuanto a las organizaciones directas del gobierno mundial, ciertamente se referían a la agencia de inteligencia Cyberpol, comúnmente conocida como CP. Según Smoker, todas estas fuerzas enviarían representantes a la manifestación de las tres fuerzas. Roy estaba realmente sorprendido. No esperaba que el pequeño robo de su clon causara un impacto tan masivo. Uf, sí. El fumador exhaló una nube de humo y asintió. Por lo tanto, la escala de esta demostración supera con creces cualquier otra del pasado. Además, se supone que las reglas son muy especiales. Había un dejo de emoción y ansia de batalla en su voz. Y las recompensas son igualmente impactantes.
No es como el reclutamiento militar mundial, que selecciona directamente a los almirantes, pero dicen que el ganador puede ser ascendido excepcionalmente a candidato a almirante. Los 5 primeros pueden ascender directamente a vicealmirante o comodoro. Candidato a almirante. Como su nombre lo indica. Aunque técnicamente su rango todavía era vicealmirante del cuartel general, tenían un estatus especial, podían usar nombres en clave únicos al estilo almirante y tenían mayor autoridad. Y cuando un almirante se retiraba, siempre que no hubiera reclutamiento mundial, el siguiente en la fila para ocupar el puesto era un candidato a almirante. Cualquier hombre desearía fama y poder. Incluso Smoker no fue la excepción. Creía que su fuerza era suficiente para dejar huella en la demostración de la trifuerza. Mientras hablaba, le lanzó una mirada a Roy. Oye. ¿No estarás pensando en ascender a comodoro o vicealmirante y luego convertirme en tu ayudante, verdad? Roy percibió inmediatamente las malas intenciones del hombre. No diría que tengo que hacerlo. Smoker no negó haberlo pensado. Pero esta es la demostración de la trifuerza. La cantidad de monstruos participantes será extraordinaria. No te preocupes. Definitivamente no te dejaré entrar entre los 3 primeros, dijo Roy con decisión. El fumador se burló. Pruébalo si puedes. Mientras los dos discutían, fumador mayor. De repente una voz gritó. Roy salió de sus pensamientos y se dio cuenta de que habían llegado a un campo de entrenamiento de la Marina. Había un número significativo de marines patrullando, y su disciplina y formación sugerían que eran élites. El orador era un hombre vestido con un traje de ninja. Tenía extremidades extremadamente largas, sostenía una ramita en la mano y llevaba un nodachi verde y un kunai gigante a la espalda. Si no fuera por el uniforme de marine, Roy habría pensado que era un infiltrado. Pero en este momento, se descubre al usuario de la fruta del diablo Vince. Fruta del diablo confirmada. Fruta de tipo paramecía, crecimiento. Analizando y guardando en la enciclopedia de frutas. Capacidad de la fruta. Puede acelerar el crecimiento de las plantas y controlarlas. Efectos por nivel LV1. Obtienes un efecto de fruta tenue, aceleras ligeramente la velocidad de crecimiento de la planta por 3x. LV2. Obtienes efecto frutal parcial, acelerando considerablemente el crecimiento de las plantas hasta 10 veces. Requiere 80 millones/33 millones de bayas para desbloquearlas permanente o temporalmente. LV3. Consigue el efecto frutal completo, puede hacer crecer plantas al instante hasta la madurez y controlarlas. Requiere 500 millones/200 millones de bayas para el desbloqueo permanente/temporal. LV4. Desarrollo profundo de frutas. Puede controlar plantas para una manipulación y transformación más precisas. Puede crear clones de plantas. Puede sincronizar los sentidos con las plantas. Requiere 1200 millones/400 millones de bayas para el desbloqueo permanente/temporal. LV5. Despertar fructuoso vida verde. Obtienes vitalidad vegetal. Puedes reconstruir tu cuerpo mediante el crecimiento de plantas, regeneración de extremidades. Puedes absorber la humedad y la fuerza vital del entorno para sanar. Puedes hacer crecer plantas mucho más allá de su tamaño normal. Requiere 7.000 millones/2.300 millones de bayas para desbloquearlas de forma permanente o temporal. Progreso del análisis. 0%. Al completarlo, adquirirás el nivel 1 de la habilidad de Disfruta. La información de la enciclopedia confirmó la identidad del hombre, y también confirmó a quién lo llevaba a ver Smoker. Vince. ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está Ain? ¿Dónde está el instructor Zephyr? Las palabras de Smoker confirmaron los pensamientos de Roy. Zephyr. Exalmirante de la Infantería de Marina. Ex-instructor jefe de la Infantería de Marina. Un compañero de armas que se alistó al mismo tiempo que Garp, Sengoku y Tsuru. Una vez famoso en todos los mares por su poderoso armamento Aki, habiendo derrotado a innumerables piratas, era conocido como Brazo Negro Zephyr. Más tarde, tras la muerte de su esposa e hijo a manos de piratas en represalia, se desanimó y renunció al cargo de almirante, dedicándose a entrenar a nuevos reclutas. Formó innumerables marines poderosos. Los 3 almirantes actuales, Aokiji, Akainu y Kizaru, fueron todos sus preciados estudiantes. Por cierto, Smoker también era su alumno. Roy no. Tras el campamento de entrenamiento, los reclutas de élite podían recibir el entrenamiento de Zephyr, pero Roy ya había solicitado entrar en la unidad de detención, perdiendo la oportunidad. Pero claramente, el vicealmirante Virok le estaba dando a Roy una oportunidad de compensar ese arrepentimiento. Ain está en una misión.
El maestro Cepir, por su parte, fue al SSG, Grupo Científico Especial. Debería volver pronto. El hombre llamado Vince le respondió a Smoker y luego miró a Roy. ¿Debe ser el mayor Roy? Sí. Roy se recuperó de la sorpresa. El vicealmirante Birog me encontró, almirante Cepir como instructor. Pero oí que él no terminó, pero Vince y Smoker entendieron. Hace 4 años, el barco escuela que dirigía Cepir fue atacado por un pirata. La mayoría de los estudiantes que había criado con tanto esmero murieron. Cepir perdió un brazo y resultó gravemente herido. Desde entonces, se había retirado completamente del frente. Sí. Desde ese incidente, el profesor no ha dado clases a los nuevos reclutas durante mucho tiempo, dijo Vince con solemnidad. Fue uno de los 2 únicos supervivientes de ese barco. Pero él y el vicealmirante Birot son viejos amigos, así que aceptó la petición especial. Vince dio una explicación sencilla. Sígueme. Se dio la vuelta y se adentró en el campo de entrenamiento. Roy y Smoker lo siguieron. Pronto llegaron a un área de entrenamiento claramente única. No contaba con equipo estándar. En cambio, estaba rodeado de enormes muros de hierro. Al final del recinto se alzaba un edificio marcado con una distintiva Z. El maestro Cepir te pidió que esperaras aquí. Regresará en breve. Vince se sentó con las piernas cruzadas y guardó silencio. Roy y Smoker siguieron el mismo ejemplo. No le hagas caso. Vince es un buen tipo, solo que es tranquilo, por lo que pasó hace 4 años, explicó Smoker, sorprendentemente. Era un rebelde, pero respetaba sinceramente a Cepir. Comprendido. A Roy no le importó. De hecho, estaba muy contento. La fruta crece, no es una mala habilidad. Podría ser asombrosa en ciertos terrenos. Es una lástima que Ain no esté aquí, recuerdo que su habilidad también está bastante rota. Roy recordó que mientras observaba cómo aumentaba la barra de progreso de su enciclopedia. Ain, el otro sobreviviente de ese ataque. Su fruta era la fruta del retorno, capaz de revertir la edad de todo lo que tocaba. Era una de las pocas frutas que Roy conocía que tocaba el dominio del tiempo. Justo cuando Roy estaba pensando en que definitivamente necesitaba tener en sus manos la habilidad de regresar más tarde, ¿ah? Ya estás aquí. Una voz vieja pero todavía resonante resonó en el campo de entrenamiento. Una figura entró. Su rostro era tosco, su cuerpo alto y musculoso. Vestía un chaleco morado oscuro sin mangas y un abrigo de marines sobre los hombros. El tiempo y la batalla habían dejado profundas cicatrices en él, pero no habían disminuido el aura de una potencia de primer nivel. Lo más impactante era su brazo derecho. Estaba amputado a la altura del hombro y ahora tenía una especie de prótesis mecánica. Era Cepir Brazo Negro. Almirante Cepir. Al ver al ex almirante, Roy se puso de pie para saludar. Pero antes de que pudiera hablar, entonces, ¿tú eres el niño, Roy? Vio a Cepir sonriendo. Birog me habló de ti. Dijo que eres el joven más prometedor de toda la unidad de detención, pero no me fío de las palabras. Mientras hablaba, Roy vio que la figura del exalmirante desaparecía con un silbido. Era Sorn, y más rápido que cualquier cosa que Roy hubiera visto jamás. Y luego, mi regla es: deja que tus puños hablen. Roy sintió el viento huracanado explotando junto a su oreja.